Referíamos en nuestro comentario inicial que el día de ayer la Asamblea Nacional, en 2 jornadas, en la mañana y en la tarde, analizó el presupuesto general del Estado para el año 2011. Varios puntos de controversia fueron observar varios aspectos. Habíamos analizado y revisado el informe de la comisión, que se torna más bien en una oda al gobierno, cuando entendemos debía ser un informe con sustento técnico. Y ese sustento técnico parecería ser es lo que hace falta fundamentalmente en los supuestos que se plantean para la proyección del presupuesto general del Estado. Hemos invitado esta mañana al asambleísta Fernando González. Él es independiente. Bienvenido, asambleísta. Habíamos seguido con mucha atención el debate que se generó el día de ayer en el seno de la Asamblea Nacional. Y caramba, da cuenta que la situación del país no es de lo mejor, y esta proforma presupuestaria muy poco o nada aportaría a cambiar esa realidad y esos niveles de peligrosidad que existen en el Ecuador debido a los indicadores económicos. Y hemos hablado, lo decíamos a inicios del programa, el tema de inversiones, balanza comercial, qué ocurre con la balanza de pagos, con la deuda pública, cuánto ha crecido, qué pasa con el gasto corriente. ¿Cuál es la posición del asambleísta frente al tema? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todo el Ecuador a través de esta prestigiosa emisora. El presupuesto general del Estado es la propuesta de un gobierno para llevar a cabo las políticas en beneficio especialmente de los más pobres. Dentro de ese aspecto hay que analizar la proforma presentada, pero esta tiene muchos temas y es muy difícil en poco tiempo poder explicar, así que yo quisiera definirme sobre el tema de inversión especialmente que tiene esta proforma presupuestaria, que en total es de casi 24.000 millones de dólares, millones menos, millones más. Esa es la proforma global, es cierto, de los cuales para inversión pública son 7.350 millones. De esta inversión pública supuesta, 2.400 millones corresponden a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Por lo tanto, queda para la inversión estatal, la inversión del gobierno central, llamémoslo así, 4.950 millones. La parte bonita que puede enamorar del presupuesto es, por ejemplo, que dentro de estos 4.950 millones hay para desarrollo social. Todo esto es de inversión, ¿no? Todo esto es de inversión. Pero ahí le ponen desarrollo social 1.267 millones con 118 proyectos. Para energía 1.229 millones con 108 proyectos. Para producción, es un nombre sui generis, porque en producción está construcción vial e infraestructura productiva, y todo eso significa 1.045 millones con 251 proyectos. Para seguridad, que está dentro de inversiones, que no debería estar de esta manera, está en inversión pero está pública. En inversión pública. Seguridad, 391 millones con 97 programas. Para patrimonio, 212 millones con 155 proyectos. Para vivienda, 40 millones sin proyectos definidos. Y dentro de energía, por ejemplo, tenemos dentro de energía, que hablé, 1.229 millones, tenemos el proyecto Coca-Cola Sinclair con 370 millones de inversión supuesta en este año, Sopladora con 88 millones, Multipropósito Baba con 51 millones y la termoeléctrica Esmeraldas con 92 millones, dentro de los más importantes. Y efectivamente suena bien. ¿Cuál sería la observación? Claro, sí. El problema es de que hay un déficit de 3.700 millones aproximadamente, ¿no es cierto? Y si la inversión va a ser de 4.950, lo que efectivamente podrá invertir el gobierno son 1.200 millones. Es decir, todos estos lindos proyectos no tienen un financiamiento real ni adecuado. Otro problema bastante. Si me permite, asambleísta, vamos a ir alternando. Estamos en contacto con el doctor Enrique Herrería, de Madera de Guerrero. Vamos a recabar de él su opinión. En el análisis que hemos formulado, asambleísta, bienvenido, buenos días. Advertimos que en las cifras macro, en las cifras gruesas, al país ingresan alrededor de 18.000 millones de dólares y egresa solamente en gastos fijos más de 19.000 millones. Solo allí tenemos ya un déficit. ¿Cómo entender el presupuesto? Bienvenido, asambleísta.
¿no? Tuvimos alguna dificultad. Continuamos con usted, asambleísta. A ver, usted nos hacía relación a la inversión. Quedaría apenas 1.200 millones para la inversión real, es lo que está financiado. El resto habrá que ver si se consiguen o no los fondos. Pero aparte de aquello, por ejemplo, en estos proyectos importantes, en el Coca-Cola Sinclair, no tenemos los estudios definitivos. Y por lo tanto, sin tener los estudios definitivos, no tenemos un monto definido, ni tampoco un cronograma valorado de trabajos. Por lo tanto, ¿cuándo comenzará esta inversión? O sea, es irreal en el tiempo. Puede ser que comience este próximo año, puede ser que no comience este próximo año. Entonces, esto es para que el pueblo del Ecuador nos entienda. Como que en mi casa, yo digo, el próximo año yo voy a invertir $2 millones. Y toda mi familia se pone contenta y me dice, ¿y de dónde sacan los recursos? Es que posiblemente me van a prestar. Pero es que, ¿qué pasa si no te prestan? Pues simplemente no los hago. Porque evidentemente no van a poder disminuir del presupuesto. De los subsidios de la gasolina no hay cómo, ¿no es cierto? Del subsidio del gas no hay cómo, de salarios no hay cómo, de los bonos que en este momento han entregado no hay cómo. Es que ha habido un dispendio de gasto tan grande, ¿no es cierto?, que en este momento ya se vuelve casi incontrolable el flujo económico de dinero, la liquidez. Ahora, los préstamos, ¿de dónde podríamos conseguirlos para financiar este hueco fiscal? Se pone allí en líneas macro, en líneas gruesas, cuáles serían las fuentes de financiamiento. Se habla de los multilaterales, por ejemplo. No sé cuáles serían esos multilaterales por alrededor de $1.600 millones. Se habla del financiamiento en esta parte. Las fuentes de financiamiento son 4, a mi entender, ¿no es cierto? El IES. Pero el IES ya no tiene dineros ociosos en este momento. El IES ya casi ha ocupado todos sus recursos económicos, de los préstamos bilaterales, ¿no es cierto? El único que nos ha prestado es la China. Y la China nos ha prestado en condiciones realmente onerosas. Por ejemplo, los 1.000 millones últimos nos prestaron a un 7.5% de interés con garantía petrolera, es decir, nuestro petróleo, nuestros barriles de petróleo están garantizando este préstamo, pero además de eso, el préstamo de la China es como en las cooperativas, es como un encaje. Solo de los 1.000 millones nos dieron 800 millones. Los 200 millones es para supuestos convenios con empresas chinas. Ya, y justamente hemos restablecido el contacto con el asambleísta Enrique Herrería. Y este momento el asambleísta Fernando González, nos ha referido el tema de las fuentes de financiamiento respecto a los créditos chinos. Por ejemplo, yo tengo una inquietud, asambleísta Herrería, bienvenido, buenos días. ¿Cómo impacta, al menos estos 2 créditos que tiene como garantía petrolera? Entendemos que alrededor de 72.000 barriles de la producción del 2011, de la producción diaria, se destinarán al pago de los 2 créditos. ¿Cómo incide entonces en la proyección gubernamental? Bienvenido, asambleísta. Buenos días, licenciada, y buenos días a Fernando también. De forma muy grave. Uno de los problemas que enfrenta el presupuesto del Estado es este déficit de cerca de $4.000 millones, que no nos dice con precisión el Ministerio de Finanzas de dónde se van a encontrar los recursos. Hablan incluso de multilaterales que le van a estar plata, descartando el Fondo Monetario Internacional, pero poniendo al BID y a la CAF, pero no dicen los montos ni cuándo se van a comprometer estos créditos. Y adicionalmente también dice que van a pretender que lo financie el déficit presupuestario el préstamo de la banca privada internacional. Pero no les va a prestar ya ni la banca privada internacional por el descrédito que tiene el Ecuador, por el incumplimiento y por la abierta animadversión del presidente de la República ante estos organismos, y tampoco la banca privada, por la sencilla razón que estaba señalando usted y Fernando. Nosotros hemos ignorado cerca del 50% de la producción petrolera estatal a estos créditos chinos, que son créditos usurarios. Estamos hablando de un 7.5% a pagarse en 4 años. Y además ya escuché unas declaraciones también del ministro de Finanzas diciendo de que estos mismos prestamistas, que algún asambleísta lo calificó ayer de préstamos de chulqueros, les van a seguir dando dinero. Yo no creo, están hipotecándose los próximos años la producción petrolera, pero adicionalmente con este endeudamiento agresivo, solamente comparable al de los años 70 de la dictadura militar de aquella época, nosotros estamos hipotecando el futuro de las generaciones venideras. Por lo tanto,
Ese presupuesto debería ser reformado íntegramente por el presidente de la República, porque ayer lo decía en intervención, hay una serie de definiciones de gastos que van a servir únicamente para proselitismo político del gobierno nacional. Por ejemplo, ponen algunos rubros como ponen difusión de la memoria emblemática revolucionaria, y a estas cosas le dan $300,000. Se da para un desarrollo estratégico de la sociedad de propietarios $4,5 millones y cosas de esta naturaleza. Para el enlace ciudadano también se lo considera como inversión. Así es, el enlace ciudadano. Y además una cosa gravísima, una de las fuentes que han sido tradicionales de corrupción en la función pública ha sido las famosas consultorías. Usted recordará que eso fue uno de los escándalos mayores en el gobierno de Fabián Alarcón, cuando el ministro César Verduga, él contrató consultorías, me parece que en esa época era por 10,000 millones de sucres. Actualmente se están situando $81 millones en el presupuesto del Estado para consultorías de distintas instituciones del régimen. Por lo tanto, ahí va a haber otra fuente de corrupción. Entonces, no solamente que está desfinanciado, no hay ninguna certeza de cómo se va a financiar ese déficit, sino que además estas indefiniciones que hay en los rubros del presupuesto, con toda certeza nos permiten asegurar de que va a haber un nivel de corrupción mayor al que ya estamos viendo actualmente. Pero, asambleísta, si es como usted menciona, si hay este desfinanciamiento, ¿qué beneficio saca el gobierno? Porque de lo contrario parecería ser un harakiri que se va a hacer cuando ya vea imposible ejecutar un presupuesto de esta naturaleza. Sí, esta pregunta suya es muy inteligente y eso es lo que hemos estado debatiendo el día de ayer en la Asamblea. El presupuesto general del Estado es un instrumento que consolida la plata de todos los ecuatorianos, por lo tanto debería ser consensuado con todos los sectores del país, porque ahí está el dinero de todos y se puede convertir en un instrumento de desarrollo o también de desacelerar la economía o terminar el desarrollo de un país. En este caso yo creo, sin lugar a equivocarme, que el presidente de la República, y con el perdón de las personas que son afectas al presidente de la República, el presidente de la República está demostrando un altísimo grado de incompetencia. Yo creo que es un pésimo economista, es de una mediocridad terrible, y por lo tanto tengo la seguridad que ni siquiera ha leído el presupuesto general del Estado, sino que se lo dan los tecnócratas que tienen tanto en el Ministerio de Finanzas como en las Emplades, y le dicen: vea, señor presidente, en este presupuesto usted va a tener la mayor discrecionalidad para hacer lo que le da la gana, que es lo que está acostumbrado. Y solamente bajo ese concepto, él acepta y envía a la Asamblea Nacional un presupuesto de esta naturaleza. Por lo tanto, el presidente de la República ni siquiera conoce con seguridad lo que está ocurriendo en el presupuesto. Y ese presupuesto debería ser reformulado porque nos conviene a todos los ecuatorianos. Hubiera algo de sensatez en el presidente. Y ojalá que hubiera oído las deliberaciones ayer de la Asamblea, que no solamente la oposición, sino asambleístas del propio gobierno están preocupados por lo mal elaborado que está. Y ayer, hay que decirlo, no se pudo aprobar el presupuesto porque la mayoría de Alianza País no se conformó para dar los 63 votos. Y por eso es que se está dilatando para el día lunes la aprobación o la objeción al presupuesto, porque en Alianza País y en muchos de sus asambleístas, por lo menos los que son deliberantes, los que son inteligentes, informados, que no son unos aborregados, eso ahí dicen: no, este es un presupuesto muy mal elaborado y por lo tanto tiene que ser revisado por el presidente de la República. Y en ese compás de espera es que estamos durante esto de viernes, sábado y domingo, para ver si hay las rectificaciones y que hayan las enmiendas por parte del legislativo antes de que sea aprobado o vaya con la objeción de nuevo al presidente de la República. Sobre un tema siempre versiones distintas, ¿no? Se menciona también que más bien se difiere para que haya más tiempo de diálogo, de debate, y así el día lunes pueda tomar la decisión final, y como usted menciona, más bien la otra interpretación es simplemente buscar los votos para poder aprobarlo. En todo caso,